Les damos la bienvenida a Diálogos por el Civismo Práctico, un ejercicio para la reflexión y análisis de las problemáticas públicas y, sobre todo, un paso para practicar el civismo a través del ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Para nuestra organización, cada una de las acciones y programas tienen como objetivo que las personas pasen de ser habitantes del espacio a ser ciudadanos con las competencias para resolver las problemáticas que les afectan. Esta mañana tendremos la oportunidad de conocer datos provenientes de una institución reconocida como el INEGI y también podremos analizar a través de una mirada académica y práctica la importancia de esta información para la construcción de mejores comunidades. A todas y a todos, les agradecemos que hoy nos otorguen un poco del bien más valioso que cada uno posee, su tiempo. Ahora, el ingeniero Javier Alvarado Rivera, subdirector estatal de Informática y Promoción del INEGI en Nuevo León, nos compartirá la presentación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del cuarto trimestre del 2025. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos. Servidor Javier Alvarado, es un gusto estar compartiendo con ustedes. La presentación de la ENSU cuarto trimestre es muy grande. Me permití elegir algunas pequeñas láminas y platicarles un poco del contexto de cómo se genera la ENSU y reflexionar un poquito sobre ella. Arrancamos diciéndoles que el INEGI es un organismo autónomo y como tal tiene esa bondad de todos los organismos autónomos. Recordarán quizás el origen, ¿no?, de una incidencia de unas cifras que se supusieron alteradas y a partir de esa fecha el INEGI cambió de rumbo y se volvió autónomo, independiente de los gobiernos y por consecuencia elevó su calidad y su confiabilidad en términos de los datos que presenta. A lo largo de 42 años el instituto se ha dedicado a esto, generar información estadística y geográfica, siendo hoy el referente de información constitucional obligado para la federación, los estados y los municipios. Miren, ¿qué es lo que busca la ENSU? En términos generales, la ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, generar una fotografía, y lo decimos así con fotografía porque de pronto puede haber cosas ambientales de antes que seguimos arrastrando en esa cosa que le podemos llamar percepción, que es bien difícil de definir, pero se construye de lo que he vivido, de lo que he escuchado, de lo que escucho y de lo que comentan otros, aparte de lo que he vivenciado y experimentado en carne propia. Entonces, modificar esa percepción o medir esa percepción es como medir un poco la felicidad, ¿no? O sea, es muy complicado, pero hay que buscarle una arista. Adelante, por favor. Fíjense, les decía rápidamente, no me detengo mucho en esto, es historia, pero esta es la historia de la medición de este tema de la percepción y la delictividad a lo largo de INEGI. No somos nuevos, tenemos muchos años mejorando las encuestas y aprendiendo de qué es lo que la sociedad necesita para poder tener esos datos y en consecuencia poder definir líneas de acción. Rápidamente el contexto. A veces creemos que las encuestas son fáciles o que con poquitas cuestionarios, con poquitas personas encuestadas podemos tener una suficiencia de datos. Hace algunos meses escuchaba a un organismo local que decía, levantamos 400 encuestas y le sonaba fantástico, ¿no? Para el INEGI la cosa es mucho más seria. Les voy a platicar entre líneas de algo que tiene el instituto construido. A través de los censos nacionales de población y los censos nacionales económicos, construimos algo que es bien básico, el Inventario Nacional de Viviendas. Todas aquellas puertas que hemos tocado las tenemos categorizadas. Sabemos dónde hay adultos mayores, sabemos dónde hay niños, sabemos dónde hay hogares monoparentales y así, ¿no? Discapacitados, personas con limitación, afrodescendientes, etnicidad que se vive en el hogar o la religiosidad de los hogares. A partir de ese inventario, nosotros podemos caracterizar las viviendas de forma tal que podemos estratificarlas. Si se fijan en el esquema de muestreo es polietápico y estratificado. Y la estratificación es importantísima. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir todos los estratos. Rural, semirural, urbano, semiurbano
Y luego si nos vamos verticalmente, en términos de estratos, todos los niveles de nuestra sociedad en términos de economía, digamos, de esos hogares, de situación económica de esos hogares. Y a través de ese inventario de viviendas podemos hacer una selección en múltiples etapas. Cuando nos preguntan, oye, pero es que esas preguntas, ¿dónde las haces? Las hacemos en hogares, científica y matemáticamente seleccionados. Y esos hogares no pueden ser cambiados por el del vecino, porque mi hogar ya fue caracterizado y no puede ser cambiado ni por el de un lado izquierdo, lado derecho o de enfrente, porque tiene características diferentes. ¿Cómo funciona la ENSU? Y es importante para que ustedes lo conozcan. La ENSU visita mi hogar 5 veces seguidas y busca a la misma persona. Si se fijan, en población de estudio, 18 años y más. Van al hogar y eligen a Javier, 18 años y más, sí, persona válida, informante seleccionado. Durante 5 veces, cada 3 meses van a visitar mi hogar preguntando por mí para asegurar la trazabilidad de mi percepción y mi perspectiva. Es decir, yo no voy a mi casa y hoy le pregunto a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, no. Le preguntan a la misma persona. Y eso nos asegura, estadísticamente es tecnología estadística para levantar información, que le voy a estar preguntando a la misma persona y eso hace que sobre la misma persona vayamos trazando cómo esa persona va midiendo la evolución o el desempeño de lo que ella está viviendo en lo individual. ¿Sí me explico? Entonces, 5 viviendas. Y aparte, ¿cómo renovamos esas muestras? Por ejemplo, de esa mesa hay 2, 4, 6 personas. De esas mesas empiezo con la señora de moradito y a lo mejor la señora de negro no está en la muestra. A lo largo de cada trimestre voy sacando solamente una vivienda, pero que ya cumplió las 5 entrevistas. ¿Sí me explico? De forma tal de que renuevo mi muestra 20% cada trimestre. Entonces tampoco genero un salto abrupto en los resultados. Es decir, cambiaste a toda la muestra, obvio los resultados te van a dar disparatados. No, mantenemos también la uniformidad y la frescura de la muestra. ¿Sí? Ok, le damos por favor. Bueno, importante, perdón, me quedo con este dato de las 27,130 viviendas. Para el estado de Nuevo León solo hay 7 ciudades sujetas de estudio de la muestra. Otras más quisieran, lamentablemente no es tan fácil como decir yo quiero y me apunto. Tenemos nuestras restricciones como organismo, pero 7 ciudades. Para cada una de esas 7 ciudades se levanta una encuesta proporcional de 300 viviendas, ya les dije, científica y matemáticamente seleccionadas, las cuales son irreemplazables e insustituibles. A nivel estado, luego entonces son 2,100 encuestas las que levantamos. Ahora sí, ¿qué es lo que preguntamos? Ese es un pequeño extracto, el cuestionario ustedes saben que es más grande, pero son los grandes rubros, ¿no? El tema es que la encuesta está vinculada a la seguridad pública, pero también preguntamos sobre desempeño de autoridades y también presentamos sobre la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, es decir, como ciudadano yo me mezclo en esta fórmula y cómo yo soy causa y cómo soy también consecuencia, ¿no?, de lo que vivimos en nuestra propia ciudad. No me detengo mucho aquí, en términos generales entiendo que la gran mayoría conocen la encuesta, pero experiencias de victimización, formas de informarse, y esto es bien importante. A veces la gente joven como nosotros, ¿no? Esas risas no se valen. Gente joven como nosotros, pensamos, ¿no?, que todo súbelo a TikTok, todo súbelo a Instagram, todo súbelo a Facebook. Y la verdad es que todavía, y se prefieren mucho, pero hoy en día hay gente que leemos periódico, hay gente que vemos televisión, hay gente que vemos noticieros, hay gente que nos gusta en esta parte de aprender socializando y escuchar y luego agarrar hilos o leyéndole, ¿no? Pero esta parte es bien interesante, ¿no? Evaluar a través de esa información que nos llega, porque eso también construye la percepción. La repetición de una noticia, ¿no?, hace que crezca mucho la percepción. Les pongo un ejemplo
que todos conocemos, el caso de la niña Devani en Escobedo. Recuerden nada más, para dar un efecto del impacto, cuántas veces escuchábamos ese nombre y esa nota, durante cuánto tiempo lo escuchamos, ¿no? Y cuánto hablamos nosotros de ello, ¿no? Y a lo mejor fue en Escobedo, pero en Monterrey lo sentíamos como que también estábamos en esa situación de inseguridad. Ese es el fenómeno de la percepción. Bien fácil de infectar, por decirlo de manera positiva o negativamente, con cualquier nota que lee. Por favor, la siguiente. Miren, ¿cómo lo hacemos? Para mí es importante decirles cómo lo hacemos. 300 encuestas, 2,100 estatales, pero luego, y si no contestan, siempre hago una reflexión sobre ustedes mismos. ¿A qué horas salieron de su hogar y a qué horas van a volver hoy? ¿A qué horas los va a encontrar mi entrevistador? Mi entrevistador trabaja en un horario normal. ¿Van a volver a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, o ya no vuelven más que a dormir prácticamente? ¿Cuándo los va a encontrar mi entrevistador? Entonces el INEGI trabaja por algo que nosotros le llamamos por carga. A mi entrevistador o entrevistadora me dicen, tú tienes que hacer 50, cada entrevistador de la ENSU trae 50 viviendas, 50 entrevistas. Y se llama carga porque no es un horario, las tienen que resolver en las 3 semanas que dura el operativo. Y entonces, por eso ustedes ven que nuestros entrevistadores, y espero que alguna vez los hayan atendido, van a ir a las 8 de la mañana, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 de la noche de lunes a viernes, hasta que averiguan cuándo pueden encontrar a la persona informante de esa vivienda. No la encuentran, entonces se van a ir al sábado y van a hacer la misma dinámica. Y por eso van a ver a nuestros entrevistadores en días festivos y en domingos y sábados hasta altas horas de la noche, porque tenemos que cumplir con esta responsabilidad de generar la mejor fotografía de la percepción de seguridad urbana. Entonces, cuando vean a una persona del INEGI, acuérdense que son personas buscando generar la información para ustedes mismos. Entonces, les pido por favor que cuando vean a un entrevistador les digan. Y luego platicaré de cómo somos de los pocos organismos que con un solo nombre, el número de credencial y el estado, nuestro sistema institucional les dice, aquí está la foto de Javier, aquí está el nombre completo de Javier, aquí está el programa donde trabaja Javier, ¿no? Y de esa manera ustedes como informantes pueden asegurarse que quien toca su puerta efectivamente trabaja con nosotros y no está haciéndose pasar por alguien diferente, ¿no? Un solo nombre y nuestra aplicación les da todo lo demás. Seguimos. Adelante. Entremos rápidamente al tema de percepción de seguridad. Si se fijan, esta gráfica dice panel B. Hay panel A y panel B, son 91 ciudades. Acuérdense las que estamos trabajando en la ENSU. Y el panel B, digamos que son, en términos de lo que dice la gráfica, los que tienen los menores niveles de percepción de inseguridad, ¿no? Van a decir, Monterrey está más arriba. Sí, pero está de la mitad para abajo, es decir, está por debajo de la media nacional, y los del panel A son los que están por encima de la media nacional, es decir, las ciudades con una percepción de inseguridad mucho más alta. No me detengo mucho aquí, esta es perfectamente compartible, está en nuestro sitio de internet, pero pues ratifica como las principales ciudades, ¿no? San Pedro, Benito Juárez en Ciudad de México, Piedras Negras, son las ciudades que normalmente tienen un desempeño muy bien calificado en términos de percepción de inseguridad. Adelante, Edwin. Bien, miren, voy a brincar rápidamente a esta lámina de resultados, que es esto que les digo. ¿Dónde la gente se siente más insegura, no? Yo me siento a la mesa de pronto con el comisario Lalo de Monterrey o con el secretario de Seguridad en Escobedo, ¿no? Buenas personas, ellos muy profesionales. Y me dicen, oye, pero es que a mí no me va tan mal en términos de seguridad, pero es más, me dicen, el tema de la calle no es asunto mío, pues, ¿no? El tema de las luminarias no es asunto mío. El tema del transporte no es asunto mío. Sin embargo, la encuesta califica la seguridad pública, ¿no? Pues, por eso vuelvo a ese tema de la percepción.
¿Qué es lo que construye la percepción? Y es, como les decía, todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, ¿no? Si alguien nos dice el tráfico por Miguel Alemán está insufrible, o sea, ya a nosotros nos queda, no, por Miguel Alemán ni le des por ahí, ¿sí? Ya construiste una percepción que detona en una acción o en una reacción, ¿no? Entonces ahí hay que ser bien cuidadosos. No me detengo mucho en esto, pues son cosas normales, todo lo que tiene que ver pues con nuestros bienes, el tema del cajero automático, el transporte público, el banco, el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Le damos Edwin, por favor. Miren, ustedes en el sitio de internet no encuentran esta información, la tenemos nosotros, pero también se las podemos compartir. Es decir, la encuesta nacional de seguridad pública presenta datos estatales, pero nosotros tenemos todos los datos de esas 300 encuestas por municipio, por ciudad, y podemos hacer estas gráficas a nivel municipal. Me pareció adecuada la idea, no en un afán comparativo per se, de decir quién va mejor, quién va peor, sino más bien manifestar en cada rubro municipal cuáles son las tendencias del último año 2025. Y por ejemplo, vemos cómo, ya lo decía en la gráfica anterior, Monterrey está apenas por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad. Vemos San Pedro en qué niveles está, pero importante ver cómo Apodaca, la percepción de inseguridad va a la baja en todo el año 2025. Y cómo va a la baja en Santa Catarina, ¿no? Y cómo en Escobedo, pues digamos que se mantiene estable. ¿Sí? Eso les habla del trabajo de las corporaciones y de los propios ayuntamientos, porque como ya les dije, no solo es seguridad pública, también es alumbrado, también es agua y drenaje, que aunque no es municipal, también le suma, también servicios públicos, etc. ¿No? Adelante, por favor. Bien, les pongo nada más como resumen en términos de cómo se percibe la población en términos de inseguridad en la calle. Y la analítica de estas gráficas puede ser la misma, ¿no? Apodaca más o menos uniforme, digamos que aquí San Nicolás en seguridad de calle se manifiesta a partir de la opinión ciudadana, como que está creciendo la situación de inseguridad en calle. Estas láminas y este material, quien guste, voy a empaletar a Edwin. Si alguien está interesado, con todo gusto pueden referirse conmigo y yo les puedo compartir la información del municipio o de todos los municipios sin problema. Y también podemos hacer esta charla en el enfoque y en el contexto que ustedes quieran, me pueden invitar sin problema, ¿no? La que sigue. Miren, robos y asaltos, no me detengo mucho, las gráficas hay que entenderlas así, ¿no? Ver, cada quien tiene su municipio. Yo resalto Guadalupe, su trabajo va hacia la baja en términos de atestiguación de incivilidades como robos o asaltos. San Pedro estable, Santa Catarina hacia la baja, Escobedo una pequeña resbalería. Entonces el trabajo de los municipios no es, digamos que tampoco es estático, ¿no? También hay eventualidades que hacen que se generen picos en estas percepciones. Adelante. Transporte público. Vean Monterrey, por ejemplo. ¿Cuál es la percepción de Monterrey en términos de inseguridad en transporte público? Alta, sí, pero estable, ¿no? San Pedro, media, pero a la baja. Acuérdense que esto no lo digo yo, lo dicen ustedes como ciudadanos, ¿no? Cada vez que son entrevistados. Me gusta decir esto porque una vez en un foro con unos regidores, no voy a decir el municipio obviamente, pero un regidor, y por eso digo sin decir nombres, pero es claro, es bueno ejemplificar. Le dicen, es que el INEGI miente. Y yo, pues, obvio, me ardió el corazón, ¿no? Y le dije, el INEGI no miente, hermano, porque el INEGI no produce los datos. El INEGI solo hace un ejercicio de captación de información, ¿sí? De captación. ¿Quién me da la información? Ustedes como ciudadanos. La calidad de la información que ustedes nos dan va a ser en relación directa la calidad de la información que yo esté presentando.
Y no digo que sea buena o mala, sino es así. El INEGI solo es responsable de captar, procesar y entregar la información a través de lo que llamamos nosotros el Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía. ¿Sale? Sale. Nos vamos a esta que puede ser, dolorosa, si la vemos como policía municipal o policía estatal. Cuando platico con los secretarios de seguridad, y créanme que he estado a la mesa con los de pesquería, con Chema en Cadereyta, como Lalo en Monterrey, como ya lo dije, dicen, oye, ¿cuándo ve la gente a la Marina? ¿O cuándo ve a la Guardia Nacional? ¿Sí? ¿Cuándo la ven? O sea, ¿cuándo viene a tu colonia? ¿No? Difícilmente viene a la colonia. Pero, vuelvo a decirles, esa es la percepción. Cuando gente piensa en los grandes desastres, ¿en quién piensa? En la Marina y en el Ejército. Y vuelvo a este tema que se vincula, que es el tema de la comunicación. En los medios se alaba la loable labor de esas fuerzas y todo el esfuerzo que se les valora y se les agradece. Pero no tiene una relación directa con lo que pueden estar haciendo los municipios en lo local, ¿no? Digo, sin conceder, me parece que ahí está el reflejo de percepción y es algo que como funcionarios públicos se tiene que construir. Mejorar la comunicación, ¿no? Y hacer que las cosas buenas que hacemos también se difundan y se comuniquen de la manera adecuada y por los canales adecuados. Edwin, por favor. Bien, miren, confianza en las autoridades, población 18 más, que manifestó confianza en la policía estatal. Quise poner esta porque acuérdense que la ENSU da datos a nivel estatal, ¿no? Pero, ¿cómo opina la gente de Monterrey, San Pedro y los demás municipios del desempeño de las policías estatales? Ahí lo vemos, no voy a calificar. San Pedro tiene una uniformidad en la opinión de la policía estatal y la mayoría de los municipios, salvo Guadalupe, manifiestan una confianza con tendencia a la alza en cuanto al desempeño de las policías estatales. Cada uno haga su lectura, cada uno viva su percepción, pero es importante que ustedes conozcan esto para que tengan una referencia, ¿no? No lo oyeron en las noticias, es un dato estadístico y somos los únicos que podemos darles este dato a este nivel. Me regalan un vasito con agua, por favor. La confianza en las autoridades. Aquí estamos hablando ya particularmente de la policía municipal. Y fíjense cómo hay algo que me gusta platicarles que tiene que ver con esa integralidad en las percepciones. Por un lado, la gente de San Pedro dice, yo me siento hiperseguro y somos primer nacional durante muchos trimestres. Y cuando le hablamos, le preguntamos, gracias, qué amable, una pregunta de cierre, le llamamos nosotros, o de cruce, ¿no? Le decimos, oye, ¿y entonces qué tanto confías en tu policía municipal? Ahí está el reflejo. Esta gráfica nos da congruencia o construye congruencia entre el dato que estamos dando en una pregunta y el dato que estamos dando, ¿no? Y vemos también como en Monterrey, ¿no? Monterrey, que en la parte de inseguridad está súper alto, por encima de la media nacional, pero que aquí no lo califican tan mal en cuanto a confianza en la policía municipal. ¿Sí lo vemos? Y resalto San Nicolás, que aunque está en un mismo nivel, pues mantiene una confianza muy estable, ¿no? Nadie manifiesta una resbaladilla, salvo Guadalupe, donde la percepción de confianza en el año 2025 bajó, ¿no? Bajó la percepción de confianza sobre la policía de Guadalupe, según lo que nos dice la ENSU. Edwin, por favor. Bien. Adelante. Miren, hace muchos años estaba yo metido en términos de sistemas de información geográfica y inteligencia urbana. Y me acuerdo de una expresión que no se me olvida que decía que para construir ciudad hay que también construir ciudadanía, ¿no? O sea, no hay ciudad sin ciudadanía. No hay una buena ciudad sin una ciudadanía que tenga características. Y Briseida dijo algo que ahorita se me fue la palabra, ¿no? Esta parte de competencia, dijiste, si no mal recuerdo. Hay competencias ciudadanas que tenemos que desarrollar, ¿no? Miren, aquí está lo que les decía. Si yo voy con el comisario en cualquier municipio
Me dicen, oye, mis temas, los temas que tienen que ver con seguridad pública urbana, están de la mitad de la tabla para abajo. Y los más críticos o los que más afectan a la ciudad no me tocan a mí. Tienen que ver con servicios en general que brinda el ayuntamiento, ¿no? Baches y avenidas, ¿no? 86 de cada 100 manifiesta que las calles son un problema para ellos. 64 de cada 100 dicen que las fugas y el drenaje también son un problema crítico. La semana pasada me senté con el nuevo equipo de inteligencia estadística de agua y drenaje. Vamos a empezar a trabajar. Hay cambios ahí, ustedes lo saben, y ya estamos en contacto con las nuevas mentes ahí que van a tratar de agilizar esto. Entonces, miren, en términos de seguridad pública, no está tan mal, aunque ahí están los hechos, pero en términos de equipamiento y servicios públicos y cómo está el entorno, es donde tenemos más retos como ayuntamientos. Y de esto también tenemos gráficas municipales, ¿eh? También tenemos la opinión de qué se queja la gente en cada municipio. Por favor. Esta la quise poner porque habla de eso de lo que les hablo. Cómo la ciudadanía, yo paso por una avenida y hace no más de un mes iba con mi hija a su trabajo y le digo, mira qué padre que limpiaron esta esquina, porque siempre está hecha una fiesta esa esquina, ¿no? Bueno, una cosa bastante revuelta, ¿no? Y de todo, sillones, refrigeradores desbaratados, llantas, no hombre, una locura. Paso y veo limpio, veo recogido, cortaron la maleza, ¿no? Al siguiente día, igual o peor. Y entonces, no le podemos imputar todo a las autoridades cuando la ciudadana también tenemos mucho que ver. Tema de choques, pues, sí, el tráfico es una consecuencia vial y los gobiernos tienen que atorarle, sí, pero el gobierno y los municipios no son los que chocan, somos nosotros como ciudadanos. Y en esta parte de construir ciudadanía, creo que es donde debemos de enfocar baterías y generar líneas y políticas y también generar una nueva cultura, ¿no? Bien, miren, esta parte tiene que ver con cómo nos movemos nosotros en vecindad con nuestros coexistentes en el lugar donde vivamos, ¿no? Ruido, problemas de estacionamiento, basura tirada, problemas, vamos a decir, ¿no? En mi barrio ni perros se permiten, ¿no? En mi edificio ni perros se permiten. Sí, pero acuérdense que la ENSU es representativa a nivel estatal. No solo estamos hablando de los edificios, también estamos hablando de los barrios. No estamos hablando de los residenciales, también estamos hablando de los multifamiliares, ¿sí? Donde comparten áreas comunes. Entonces es altamente probable que en esos espacios de vivienda se estén presentando problemas como el ruido, los vecinos, el estacionamiento, ¿no? Temas de mascotas, etcétera, ¿no? En Escobedo, Escobedo, te llevan al juez cívico por reincidir en tener tu música en domingo, ¿no? Con los Tigres del Norte y Edward Strawberry, ¿no? Y va la policía, te reportan y te dan un apercibimiento. No aprendes y van y te dan, oye ya, ¿no? Te agarran y te van y te guardan de un lado. Y me dice el secretario de seguridad, oye, pero qué a gusto, aquí lo tengo dormidito y todavía le tengo que dar de desayunar y le tengo de comer. Estás tratando de reconvertir la situación y ahora dice, me lo voy a llevar a esos que guarden, me los voy a llevar a limpiar parques, ¿no? A desbrozar jardines, a pintar machuelos, o sea, que haga trabajo social real. Hay un tema legal ahí, bueno, pero no, es una buena idea para que cambiemos la cultura. Ok, adelante. Este es el tema que es importante y los que saben de política y marketing político es una de las herramientas que la ENSU en su bondad estratégica y de diseño nos da. Es decir, calificar a un gobierno por su efectividad nos da la pauta para entender qué también estamos atendiendo eso que la ciudadanía nos está, ¿sí? De pronto, como funcionarios tenemos una visión, o como ayuntamientos tenemos una visión,
y dices, yo voy a arreglar jardineras, voy a pintar parques, voy a hacer esto, voy a renovar, voy a hacer un estadio, voy a hacer una ciclopista. Muy buenas ideas, nadie dice que no. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué necesita la ciudadanía? Y la gráfica anterior ya nos decía cuáles son los principales problemas que percibe. Luego, es como que entender esa relación, a ver, ¿qué necesitas? Pues entonces, ¿qué debería yo estar en un 80-20, en un 60-40, tratando de resolverte para que tu percepción de ciudadanía se mueva hacia arriba o hacia abajo según sea la variable, ¿no? Y entonces, fíjense bien que la expresión de la pregunta, y pongo el título, y hoy sí lo leo, porque es bien importante para el INEGI y para ustedes como analistas de esta información, que el INEGI hace un laboratorio sobre cómo pregunta la pregunta. Suena trabalenguas, pero... Es decir, no es lo mismo preguntarle a un adulto mayor que en situación de calle, oye, ¿tu hijo trabaja contigo mientras tú estás aquí haciendo malabares? Si tú le preguntas a esa persona, te va a decir que no, porque en términos prácticos no está trabajando, ¿no? Pero el INEGI, si le pregunta, oye, mientras tú trabajas, tu niño te acompaña, permanece aquí, no juega, no estudia, no descansa, no se divierte, te va a decir que sí. Y entonces el niño, aunque no esté haciendo una labor de trabajo, no están cumpliéndose sus derechos de niño. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, mientras que si hago la pregunta de una manera, la respuesta es no, cuando reconvierto la pregunta se vuelve un sí. Esa ciencia de cómo preguntar el INEGI la tiene muy estudiada, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, dice, efectividad del gobierno para resolver las principales problemáticas. Y eso es a lo que se refiere la efectividad. Mis problemáticas asociadas con la capacidad del gobierno para resolverlas. Y en esos términos, perdón, se puntúan a los municipios. A mí me toca coordinar, no sé de Piedras Negras, nunca he estado allá, nunca he platicado con ellos, pero sí he estado con San Pedro Garza García, con Gobierno para Resultados, con Seguridad Pública. Y mi equipo de entrevistadores va a San Pedro y por las calles de San Pedro la gente es muy proactiva en términos de seguridad. Le hablan a Seguridad Pública, oye, aquí andan personas disfrazadas del INEGI, a veces ni del INEGI, tocando puertas, fisgoneando por las ventanas o las puertas. Así lo califican, porque nosotros estamos tratando de ver si hay alguien para que nos atienda en la encuesta. Platicaba con la gente de Seguridad Pública y traen una respuesta de 4 puntos y feria minutos por reporte y que lo quieren bajar a 3 minutos y feria por reporte. Ese tiempo y esa velocidad es lo que San Pedro califica. Que cuando llamas a la policía asiste. Que cuando haces un reporte, la policía te atiende. Que cuando tienes una inquietud, te escuchan y te sientes atendido, ¿sí? Eso es efectividad. Y así lo podemos trasladar a calles, a semáforos, a lámparas, a señalizaciones, a iluminación, a todo lo que ustedes quieran. Baches, alcantarillas, que muchas de esas cosas, insisto, no son necesariamente ámbito de competencia del ayuntamiento, como agua y drenaje, ¿no? Que es otro organismo quien se encarga. Y entonces aquí está la razón, me gusta darles ese ejemplo para hablarles de la efectividad y cómo funciona, ¿no? Y es un dato bien importante. Adelante. Miren, hace rato decía Briseida del tema de las competencias. Briseida, perdona. Esta foto me la encontré hace muchos años y siempre me ha gustado para decirles algo. Yo no sé de política ni me gusta eso, pero eso se entiende en China en 1989. Para mí, eso se enganchó en mi mente como el poder de uno. Y no hablo de uno porque es una sola persona poniéndole cara a una fila de tanques. No, me refiero al poder de uno en lo individual como persona.
Y el poder de uno en estos términos de competencias ciudadanos y de construir ciudadanía tiene que ver con eso, con despertar esa capacidad que tenemos de ser ordenado, ser limpio, de no tirar basura, de ser cortés al manejar, ¿no? De respetar los altos, de respetar señalamientos. Y eso tiene que ver con esta parte de construcción ciudadana. Yo no soy de aquí, soy de Nayarit. Tengo 6 años aquí en Nuevo León. Y cuando llegas a Nuevo León dices, qué bárbaros estos regios, ¿cómo manejan? ¿No? Oye, y sí, hay memes que dicen, oye, ¿no? Qué chido tu carro, pero te lo vendieron sin direccionales. ¿No? O la de que, acuérdate que la direccional no gasta gasolina. ¿Sí? Y yo tengo gente en mi equipo a la que le digo, Javi, que es quien me lleva a este tipo de eventos. Yo, Javi, ¿por qué no pones la direccional? Es que nadie sabe leerlas, ¿no? Y si no empezamos a usarlas, y si no empiezo yo a usarlas y respetarlas y atenderlas, pues menos vamos a mejorar en este tema de competencias ciudadanas que son muy necesarias para nosotros. Pues muchas gracias. Era lo que traía para compartirles, decirles que pues este tema de los datos no son posibles sin la participación de ustedes, sin la difusión de la importancia. Si yo hiciera una pregunta y les dijera a ustedes, ¿creen que estos datos son importantes? Estoy seguramente que por cortesía o porque realmente les hicieron clic, lo dirían que sí. Pero no me interesa eso. Lo que quiero, por eso les ponía la gráfica del poder de uno, es que en los foros en que ustedes estén, en los espacios donde ustedes estén, y se hable del INEGI y sus quehaceres, le den por favor el valor a lo que hacemos. Muchas de las cosas que suceden a futuro dependen de nuestros datos. Hoy los ayuntamientos están pendientes de nuestra cifra de población total. Esa cifra detona la cantidad de recursos que van a recibir para todos sus programas estratégicos. Fíjense la importancia, un solo dato detona eso. Es un gusto haber compartido con ustedes. Buen día a todas y todos. Quedo a sus órdenes a través de Juan Manuel, del Centro Civitas. Cualquier cosa, ellos tendrían mis datos y que no, aquí permaneceré un rato y los escucharé y los atenderé. Muchas gracias y buen día. Gracias al ingeniero Javier Alvarado Rivera, subdirector estatal de Informática y Promoción del INEGI en Nuevo León. Y ahora le cedo la palabra a Juan Manuel Ramos, director de Centro Civitas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera nuevamente agradecerles su tiempo el día de hoy. Ya me la paso viendo tantos videos motivacionales. Pero tengo que refrendarlo, es muy valioso para nosotros que nos entreguen, valga la redundancia, un poco de su activo que los seres humanos no podemos recuperar, que es el tiempo. Yo quisiera darles un poco de contexto cómo llegó el INEGI. Cuando nosotros estábamos ubicados justo en Villagómez y Washington, llegó un día una persona del INEGI, tocó la puerta y lo que yo entendí es que querían que les diéramos qué hacer, ¿verdad? Oye, nosotros, yo soy del INEGI, tenemos un acervo importante de información y nos gustaría, en la 2 hay lugar para presentarlas a ustedes. El día de hoy, aquí el compañero nos hizo presentación de una información que el INEGI ya lo desglosa en su página de internet, pero lo más valioso de esta encuesta, y que no lo desglosa, y que hoy lo vamos a desglosar nosotros, son las problemáticas que él mencionó ahí, que son 11, pero que las tenemos para Monterrey, San Pedro, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina. Ahorita que nos platicaba, no quisiera dejar de largo, que yo creo que sería necesario que esta información, no sé cómo le hagan, que la tengan Juárez y García. Son unos municipios de ultra crecimiento, pero además que pobres tienen todos los problemas del mundo, ¿verdad? Todos los que aquí se encuestan o se midan, pues yo creo que los podemos multiplicar allí en Juárez, Nuevo León. Ahorita nos van a poner la gráfica de los baches. No sé si ya la tenemos lista. Si no la traen, aquella es...
Bueno, les pasamos a entregar una hoja ahí y tenemos la de los baches. Miren, esto es un tema trascendental. Por ello, cualquier servidor público que tape un bache se vuelve viral, ¿verdad? Cuando no tenemos amor, cualquiera que nos habla al oído nos marea, ya le estamos entregando todo lo que tenemos a nuestra disposición. Pasa exactamente lo mismo. Los baches son la principal problemática que identifica, de acuerdo a datos del INEGI, en la zona metropolitana. Fíjense Guadalupe, toda la inversión que nos están mareando para el mundial y que para esto y que para lo otro, los ciudadanos, el 88% percibe como los baches como su primer problema, ¿verdad? Entonces, tenemos una deuda con la población porque esto lo padecemos cuando sales de tu casa. No es posible que lo padezca el automovilista en un trayecto largo, que tenga que perder tiempo, pero que además dañes tu vehículo, porque eso representa que se te daña la llanta, la suspensión y un montón de cosas. El segundo lugar para este trimestre, que fue tomado de septiembre a diciembre, lo tiene Apodaca, ¿no? El tercer lugar lo tiene Monterrey, Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina. Les digo que aquí es muy importante que se mida Juárez y que se mida García, dada que esta problemática es de alta relevancia y de los problemas que tenemos. Entonces, no es posible que nos sigan vendiendo una ciudad que no existe en muchos lados y que la gente todos los días se tope en un bache, y por ello les vuelvo a repetir, cualquier personaje, ser humano o animal que ande tapando baches, se hace súper viral. Es que andan unos ahí tapando baches también. Entonces, esa es una problemática muy seria. Se están destinando nuestros ingresos o nuestros impuestos en donde los están invirtiendo nuestros gobiernos, y es un llamado de atención importante para que esto se corrija. En una gráfica que les compartieron, que es esta de colores, a ver si la entendemos aquí, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo en el primer lugar aparecen, ya lo mencionaba, los baches o su problemática de todos los municipios con un promedio de 76.3%, el más bajo es San Pedro. Los embotellamientos viales, pues desde luego la capital, por ser la capital, yo creo que tiene estas problemáticas. El alumbrado público deficiente, está en primer lugar Escobedo. El servicio público de transporte deficiente lo tienen todos los municipios. El tema de coladeras tapadas y acumulación de desechos, esta es una desgracia, que haya casas que se está brotando el drenaje ahí adentro, en Monterrey, en San Pedro, en Guadalupe, en García, en Escobedo, y desde luego una colonia en situación vulnerable pues es la que más sufre, ¿verdad? Porque las otras, digamos, tienen una atención más rápida. La deficiencia en la red de drenaje, aquí podemos citar de estas problemáticas cómo son la mayoría de índole municipal, hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Lo del drenaje y el transporte con la seguridad puede ser más bien son de índole estatal, y pues convergen en la seguridad los tres órdenes del gobierno. Si se fijan, el tema de la basura está en el último lugar y se refiere al tema de la recolección que hace ya a través de un concesionario que tiene el municipio. Yo entiendo así ese dato, ahorita podemos aclarar, porque la otra problemática de la basura es la gente que va y tira la basura, como ya mencionaba el compañero del INEGI, pero ahí menciona algo muy importante, ¿verdad? Es del ciudadano y de las autoridades. Sí, nosotros reportamos y nos pasa mucho en el centro, y van y lo recogen, y al tercer día ya está una montaña de basura ahí. El reglamento de justicia cívica se renovó en la administración de Luis Donaldo Colosio, estoy hablando para Monterrey, y es un reglamento de justicia cívica de papel desde entonces, porque ahí viene muy claro que las personas se les debe dar un apercibimiento, se les debe llevar a un juez cívico, y no los tienes que arrestar de primera. Lo que tienes que hacerlos es decirles, te va a costar, y si no tienes para pagar la multa, te voy a mandar a barrer los parques. Y eso no lo están haciendo. García lo hizo, digamos, exageradamente, porque exhibió ya a las personas y ahí se metió en un tema de derechos humanos, pero no tienes que exhibir a las personas para mandarlas a barrer un parque, ¿verdad? Donde está el cochinero, donde está la basura. Si eso lo hicieran, pues ya no van a creer, ¿verdad? Porque el otro círculo vicioso, o que comentaba el compañero Linegi, es que las personas infractoras pues tienen un techo. Yo no le llamaría techo a eso, porque qué lástima que
tengas que ir a dormir a una cárcel o que te den de comer ahí, o sea, la dignidad está por los suelos, pero sí, si no hay consecuencia de que te paguen la multa, porque primero va el apercibimiento, ojo, luego la multa. Si no tienes para pagar la multa, te puedes ir arrestado porque no te pueden obligar si no tienes lana. Y la otra es que lo pagues con servicio comunitario. Bueno, ninguna se está cumpliendo. A las personas las arrestan o las bajan ahí a una cuadra o cumplen un horario determinado y se salen. Y el problema lo seguimos teniendo en la calle, ¿verdad? Entonces, se trata de que cada quien haga su parte. No que tengas la cárcel llena. Vamos a tener calles más limpias cuando se sancione a la gente que tira la basura. Nosotros estamos ahí en Modesto Arriola y Porfirio Díaz, y cada semana hay una montaña de basura diferente, ¿verdad? Diferente basura, no es la misma, la recogen, y es un círculo vicioso que recientemente publicamos aquí un video de cómo sin la sanción pertinente, sea barrer la calle, sea la multa o sea el arresto, esto no va a parar. Y estamos hablando de desechos residenciales, ¿verdad? Porque ya es más grave que eches un químico o algo que daña el medio ambiente, que eso ya no va a un arresto ni un servicio comunitario, eso ya es penal y vas al penal. Entonces, esta información es bien importante y la hemos decidido visibilizar porque esto es desde que tú te sales de tu casa hasta que llegas al trabajo o a tu escuela. El problema está en las calles. Están las calles maltrechas, están mal iluminadas, tenemos falta de iluminación, el servicio público está deficiente, tenemos drenaje en las calles, en nuestras casas, y los parques están descuidados, de acuerdo a esta encuesta. Entonces, ojalá que en el siguiente trimestre, así como los municipios presumen la ENSU porque los evalúa bien en la percepción de seguridad, presuman que los evalúa mejor porque los baches ya están tapados o tienen mejor calidad en sus pavimentos, ¿verdad? Aquí en Nuevo León tenemos una ley de pavimentos, aquí hay dos compañeras legisladoras, no sé si sea letra muerta. La Auditoría Superior del Estado tiene un laboratorio que mide las calles, nos llevó el auditor Marenco hace muchos años y ahí nos decía, nos explicaba el grosor y demás. Y yo en el libro que escribí, yo ahí pongo a manera de broma que los baches ya parecen seres que evolucionaron, ¿verdad? Porque los tapas un día y nacen otros y ya están diferentes, que están siendo resistentes a sus propios remedios, que es taparlos. Entonces, el llamado a las autoridades es muy claro, nos tienen que resolver lo que nos daña en la calle como peatones, como automovilistas y como usuarios del transporte público. No puede ser que se destinen nuestros recursos a conciertos cuando tienes una avenida toda fregada. Aquí en la hoja que les dimos, compañeros, viene un QR donde pueden ustedes meterse a consultar toda la información. Estos datos son de la última encuesta del trimestre septiembre-diciembre, y les tengo una buena noticia para todos nosotros, la vamos a seguir cada trimestre, y pues mala noticia para el que no le guste, como dijo el compañero del INEGI, que luego presentan los datos y no les gustan. Los otros datos, compañeros, se aplican a todos los gobiernos, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. En la siguiente parte de la agenda tendremos un diálogo para analizar los resultados de la ENSU y qué acciones concretas podemos impulsar para resolverlas. Para esto nos acompaña José Friedman, quien es director en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Universidad de Monterrey y editorialista en el norte. También nos acompaña Gabriela de la Paz Meléndez, quien es directora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, profesora en el Tecnológico de Monterrey, editorialista en el norte y presidenta de la Asamblea de Asociados de Redes Quinto Poder. Les damos la bienvenida. Ok, bueno, pues para la preparación de esto, a José y a mí nos dieron, bueno, la información que ustedes acaban de ver del INEGI, pero también había unas preguntas en torno a las cuales se nos sugirió que planteáramos este diálogo, ¿no? Entonces,
Bueno, el tema principal es cuáles son los principales problemas que afectan a las y los ciudadanos de la zona metropolitana de Monterrey y qué acciones concretas pueden impulsar para resolverlas. Entonces, hay 4 preguntas detonantes. Y bueno, vamos a empezar con el tema de los baches, que es el que es el más preocupante para la mayoría de las personas. La pregunta es, ¿qué análisis se puede obtener de la prevalencia de los baches como problemática principal y la viralidad que supone andar tapándolos para autoridades, opositores o aspirantes? Muchas gracias, doctora Gaby, y buenos días a todos, a todas las personas que están aquí. Quiero agradecer a Civitas por la invitación, a ti, Gaby, a Edwin, a Olmo, a Juan Manuel por invitarme a dialogar un poco sobre estos temas. Y bueno, también agradezco al INEGI, y ciertamente INEGI va a tener mucho trabajo ahora que Coneval ya no va a estar tan presente o ya va a dejar de existir. Entonces creo que INEGI va a tomar la batuta sobre la medición de muchas cosas, entre ellas las que hacía en conjunto con Coneval. Y bueno, yo creo que al menos yo hago mi análisis sobre este caso de los baches va en 3 sentidos. El primero es que nos demuestra que los buenos candidatos no son buenos gobernantes necesariamente. Segunda, que la buena percepción no supone un buen desempeño gubernamental. Y la tercera es que la democracia por sí misma, eso que tanto hemos estado hablando, que tanto se va a comenzar a hablar ahora con una futura reforma electoral, pues la democracia por sí misma no soluciona los problemas de la gente. Entonces, en estos tres sentidos, creo que estos datos de que el común denominador en todos los municipios, en todos, desde San Pedro hasta Juárez, Escobedo, Guadalupe, etcétera, en todos el común denominador son los baches. Entonces, eso también demuestra la falta de sensibilidad por parte de los alcaldes, no solamente de los alcaldes, sino de todos los funcionarios, porque a veces pensamos que los alcaldes son los todopoderosos, que probablemente en algunos municipios sí lo sean. Sin embargo, todos los alcaldes tienen a su alrededor a sus directores, a sus secretarios, a gente que le puede estar comentando en cuáles son las condiciones, las circunstancias en las que se encuentran las calles. Y sobre todo, hay muchos, no voy a decir municipios, pero hay muchos municipios donde los partidos políticos se han apoderado básicamente de la administración pública municipal, y es lamentable ver en qué condiciones tienen las calles. Entonces, esto no es una cuestión de percepción en términos político-electorales, esto es una cuestión de desempeño gubernamental, y en eso han fallado los alcaldes, sus equipos, por supuesto, y también los grupos políticos que dominan en cada uno de los municipios, que yo creo que quienes son de aquí sabemos y conocemos muy bien quiénes son los grupos políticos que están en determinados municipios. Entonces, ellos son los responsables, porque el hecho de que existan calles deterioradas, el hecho de que la percepción que tenga la gente sobre las calles sea la constante en la zona metropolitana de Monterrey, supone que hay responsables de esto. Entonces, creo que esta encuesta, estos resultados nos invita a reflexionar un poco, estimada Gaby, sobre quiénes son, mejor dicho, los responsables, y en consecuencia, pues, qué tenemos que exigir dentro de poco, porque ya este año comienza el año electoral. Entonces, ahora sí veremos a muchos candidatos y candidatas, ya sea tapando ellos mismos los baches con sus propios recursos o haciendo algún tipo de promoción para posicionarse en las encuestas. Entonces, creo que ese es el primer saque que podría hacer Gaby de esto. Claro, y una de las cosas que a mí me llamó la atención, o sea, para empezar, a mí lo primero que me dio la atención es que fuera el tema de los baches y no otro, ¿no? Que dices, bueno, pues qué bueno que no es el tema de la inseguridad, eso quiere decir que hay por ahí una mejoría. El tema de los baches implica la cotidianidad de que todo el día estamos en la calle de una u otra manera, ¿no? O sea, traigas coche, andes a pie, vayas en transporte público, te afecta el tema de los baches. Es algo que estamos viendo como el malestar de la ciudadanía entonces se está enfocando en fallas que son muy visibles, que son innegables, pues le tomas una foto al bache, ahí está el bache, puedes medirlo, de decir, oye,
El 3 de febrero me di cuenta que había un bache en la esquina de mi casa, ya estamos a 17 de febrero y el bache sigue ahí, o ya es 20 de mayo y el bache sigue ahí, ¿no? Entonces, esto te permite medir, visibilizar que son fallas que además son muy repetitivas, porque claro, no es el único bache que te vas a encontrar, ¿no? Y me sorprende a mí que Santa Catarina, por ejemplo, no haya salido más alto porque iba a visitar a un amigo que vive por allá. Y la verdad es caer en un bache tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Pero obviamente lo que estamos viendo aquí es que todos los municipios están así. Entonces, tenemos estas fallas visibles que son muy repetitivas y que es algo que cae en la competencia de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, creo que el que tengamos gente que va y tapa baches por una cuestión de me voy a hacer célebre o porque alguien está tratando de construir una carrera política en base a tapar a los baches, pues nos está mostrando que hay una grave incompetencia por parte de las autoridades de no tapar algo que dices, o sea, no es posible que no lo veas, ¿no? Y creo que también aquí habría que aventarle la pedrada a la ciudadanía de decir, bueno, ves el bache y lo reportas, o nada más dices, ahí está el bache. ¿Lo reportas? Y si lo reportas, entonces estás midiendo en cuánto tiempo fueron a tapar el bache o no, ¿no? Creo que una de las cosas que también nos muestra esta encuesta es el déficit de ciudadanía que hay en todo el estado. Me parece a mí que una de las cosas que estamos viendo es que esto de los baches nos sirve para que si voy y lo tapo y soy la autoridad, pues ya te estoy mostrando que sí estoy gobernando, que sí estoy haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, y solamente quería hacer un apunte en esto, porque el hecho de ir a tapar un bache también es una manera de verle la cara a la gente, porque estamos de acuerdo que el material, o sea, tapar un bache no va a solucionar el problema por sí mismo de la vialidad. O sea, se requiere de una infraestructura, se requiere una inversión muchísimo más profunda, más costosa, que ningún aspirante o soñador a una candidatura lo puede hacer porque va y le pone tierra nada más, va a llover y va a volver a aparecer el bache. Entonces, creo que sí es una cuestión de esa responsabilidad que tienen los alcaldes, los municipios, y yo pondría sobre la mesa, Gaby, si me permites, el hecho de que como somos municipios metropolitanos, no toda la gente, por ejemplo, yo vivo en Monterrey, mis padres viven en San Nicolás, digamos, yo no soy ciudadano de San Nicolás, por decirlo de alguna manera. Yo lo puedo reportar, por supuesto, pero ¿cuánta gente no transitamos por municipios donde no vivimos y padecemos las malas condiciones de las calles? Entonces, sí, yo coincido con que es una responsabilidad de la ciudadanía de señalarlo, etcétera. Sin embargo, creo que la mayor responsabilidad son los gobiernos municipales, porque ellos tienen el presupuesto para hacerlo. Y es lamentable que en este estado, en esta ciudad metropolitana, se haya convertido en este dicho de en el bacheo está el ganeo, pues parece que sigue manteniéndose vigente. Entonces, yo sí nada más quería hacer esa precisión, que se requiere de una gran inversión para poder resolver los problemas de las vialidades en la zona metropolitana de Monterrey. Y yo pienso que la ciudadanía, o sea, finalmente creo que no hay mucha ciencia en ir a tapar un bache, ¿no? Y se hiciera algo más que tapar el bache, decir, oye, bueno, pues si este bache implica que a lo mejor el trabajo de pavimentación de esta calle no se hizo bien. Entonces, este bache, pero 2 metros allá tienes otro y tal. Entonces, me parece que también eso erosiona la legitimidad de los gobiernos. Es decir, oye, tapar un bache, o sea, vas a poder hacer otras cosas que son más complicadas, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? No, pues sí, es que para tapar, para tener buenas vialidades desde mi punto de vista, quizás es desde la ignorancia, pero no imagino que se requiera la gran política pública para hacer buenas calles. O sea, no se requiere de la capacidad completamente fuera de lo común o del promedio de los funcionarios para darse cuenta que una calle está en malas condiciones. Es una cuestión de incapacidad gubernamental, de falta de voluntad de los gobernantes, y yo creo que hay que decirlo de manera consciente o de manera muy clara. Eso es un motín político-electoral que utilizan
los candidatos o los posibles candidatos para estarse promocionando. Es decir, es más fácil ir a señalar un bache y quererlo tapar que verdaderamente hacer todo un listado, hacer toda una propuesta sobre cuánto me va a costar a mí, que quiero ser candidato o candidata, cuánto va a costar arreglar de una vez por todas las principales avenidas del municipio que me corresponde. Eso no lo vemos, al menos yo no lo he visto en las campañas. Eso sí, hay muchas propuestas que están a veces completamente desconectadas de la realidad, entonces que son incoherentes. Entonces creo que sí, como ciudadanía, ahí sí es donde nuestra responsabilidad estar exigiéndole a los futuros candidatos, a ver, no vengan y me presentes una sandez, o sea, ven y preséntame cómo vamos a resolver y cuánto va a costar, y ya entrados en gastos, pues cuánto va a costar también y quién va a ser el proveedor de esta remodelación o reconstrucción de las calles, porque muchas de ellas se requiere de una reconstrucción completa. O sea, ya están tan destruidas las calles que es verdaderamente lamentable. En un momento en la universidad, recuerdo que me decían, yo creo que es algo, yo creo que es cierto, me dicen, así como muchos políticos no tienen miedo de andar en la calle porque andan escoltados, pues muchos políticos y gobernantes no les importan las calles porque andan en camionetas con muy buenas condiciones en los amortiguadores, en las llantas todavía. Entonces, para quienes no traemos la Suburban, por ejemplo, pues claro que vamos a estar sintiendo las calles, los baches, de manera muy, muy, muy sensible. Claro, y si vas en la parte de atrás de un camión de transporte urbano, más los vas a sentir, ¿no? Pero bueno, la otra pregunta que tenemos pendiente acá es, ¿qué puede significar entonces para un ciudadano o ciudadana vivir y enfrentarse a estas problemáticas que nos marca la ENSU en espacios públicos día con día? Pues en un primer momento yo creo que el tiempo, es decir, la gran parte de los puntos que nos presentaron y que creo que todos tienen este recuadro, creo que todo esto supone tiempo para la gente. Y me gustó cuando al principio de la conversación con el compañero de INEGI, pues se habló del respeto al tiempo, de lo más valioso que puede tener una persona, que es el tiempo, y la salud, por supuesto, pero también el tiempo. Creo que todo esto va generando problemas de tiempo para la gente. En una sociedad donde cada vez las cosas están más aceleradas, la movilidad no es la mejor, la contaminación tampoco es la mejor y daña severamente a la salud, creo que lo poco que nos podría quedar es el tiempo en esta ciudad, y todos estos problemas nos consumen tiempo. Esa es una. La segunda es que todas estas elementos o datos que nos da INEGI, creo que va generando y esto creo que es lo grave, una mala percepción a los gobiernos, obviamente, y una mala percepción de los gobiernos se traduce en una baja confianza a la democracia. Entonces, que para nadie sea asombroso que los populistas lleguen, que los populistas ganen, que los populistas gobiernen, pues claro, porque el bajo desempeño gubernamental, debido a estos elementos que nos muestra INEGI, hace que la gente se harte. Entonces, por supuesto, es mejor un mal peor, por ejemplo, que mantenerse con los mismos gobiernos de siempre. Entonces yo creo que esos dos elementos, el tiempo y la confianza que erosiona al final del día la democracia, se debe a esto. Entonces, esto va generando el surgimiento de populistas, esto va bajando la calidad del debate político, entonces por eso ganan los políticos que ganan. Yo, desgraciadamente, llegué a la misma conclusión que tú, de decir cómo el normalizar el deterioro, el normalizar la incompetencia, el normalizar la ineficiencia nos lleva a, pues, esta sensación de abandono, ¿sí? O sea, las autoridades no están. Y el problema es que cuando las autoridades no están, cuando no ejercen su papel, cuando no hacen para lo que los elegimos, cuando normalizamos el deterioro, efectivamente hay un desencanto con la democracia, hay un deterioro en las condiciones del Estado, ya no confías en las instituciones, te cansas como ciudadano de decir, oye, es que este bache ya lo reporté 15 veces y no vienen, ¿no? Y efectivamente, lo que tú como ciudadano o ciudadana quieres es que alguien haga algo. Y el problema es que en algunas partes de este país
la ausencia del Estado la suple el crimen organizado. Entonces el crimen organizado va y te abre caminos, te bachea, te pone luces, todo el rollo. ¿Y a quién le vas a estar agradecido? ¿Al Estado o al crimen organizado? ¿Sí? Entonces, el problema también es ese que dices tú, ¿no? Y entonces, ¿para qué quiero a todos estos señores que yo elegí o que salieron electos en las últimas elecciones si no sirven para nada? Entonces, lo que tienes es mucha gente que luego dice, pues, ¿para qué voy a votar? ¿O para qué voto por este partido si me salió igual de malo que el anterior? Porque los datos que nos arrojan el INEGI es que da igual el color del partido, o sea, no están cumpliendo con las expectativas de la gente, no están a la altura de los retos, sobre todo de una ciudad que se precia de ser tan pujante, tan vital, una de las más importantes del país, y la verdad es que estamos fatal, o sea, si ustedes vieron en las encuestas que nos pusieron acá del INEGI, o sea, Monterrey no está en los primeros lugares, Guadalupe no está en los primeros lugares, Santa Catarina no está en los, o sea, el área metropolitana de Monterrey, excepción de San Pedro, que se cuece aparte porque tienes una serie de ciudadanos que están empoderados, sobre todo por la cuestión del dinero, ¿sí? Yo tengo dinero, por lo tanto me respetas, pero no hay un respeto a la gente porque, oye, yo soy ciudadano, me respetas. Entonces, también un poco adelantándome a las acciones concretas que podríamos impulsar para resolver esto, es que hay que empoderar al ciudadano, hay que darle agencia, ¿no? Pero sí me preocupa que se pierda credibilidad porque las instituciones estatales no están funcionando. No sé si algo quieras agregar sobre este punto. Sí, no, digo, cuando el Estado está ausente lo suplen otras fuerzas sociales y políticas incluso. Una de ellas es el crimen organizado. Nosotros somos un país donde el crimen ha estado permeando en las instituciones gubernamentales, en los partidos y en la vida de todo el país. También intereses económicos, también habrá que decirlos. Cuando el Estado no está ausente, los intereses económicos también están presentes. Entonces, esto me recordó lo que acabas de decir, Gaby. En el 2023 estuve en un congreso y se presentó el Índice de Desarrollo Democrático de México, de la Fundación Konrad Adenauer. Y me llamó la atención, fue un congreso, el congreso se llama IPSA, allá en Argentina, y presentaron un dato que a mí como mexicano me sorprendió. Y el dato era el siguiente: Sinaloa era de los estados donde mejor percepción democrática tenía la gente. Claro, era porque la gente percibía... Y era julio del 2023 cuando viste esa encuesta, además. Sí, es correcto. Entonces, pues bueno, solamente hacer ese punto. Otro de los temas que queremos abordar es que el servicio de transporte público deficiente está identificado como problemática en diferentes niveles por los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León. Y el responsable de este tema es el gobierno del estado, el cual solo ha tomado parte de esta encuesta para promocionar sus logros. Entonces, la cuestión aquí es, ¿por qué podría ser importante comunicar estos resultados completos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para lograrlo? Pues bueno, el caso del gobierno del estado es, para mí, el caso más peculiar y más interesante de análisis por una razón. Porque hemos tenido una sociedad que le hemos dado el voto de confianza a fuerzas políticas distintas. Es decir, un estado que supuestamente es más inclinado hacia Acción Nacional, por ejemplo, en las encuestas eso dicen, en las elecciones presidenciales, que en Nuevo León generalmente le da el voto de confianza a Acción Nacional. A nivel presidencial, históricamente me refiero, por ejemplo, solamente ha gobernado una vez el PAN en Nuevo León. Después del PAN viene el PRI, vienen 2 años del PRI, luego viene el Bronco, un independiente, luego viene Samuel García, Movimiento Ciudadano. Eso refleja, pues para mí, 2 cosas. 1, que la gente no está conforme con los gobiernos pasados, y 2, que los gobiernos han sido incapaces de resolver los problemas que verdad siente la gente. Y uno de estos claramente es el tema de la movilidad, el tema del transporte público. Es lamentable las condiciones en las que se encuentran los camiones urbanos, y esto creo que también es una responsabilidad compartida entre el gobierno, pero también entre los transportistas. Es decir, los transportistas también deben de ser conscientes de que las condiciones de sus camiones, las condiciones de su servicio, tienen que ser, que debe de estar más bien a la altura de
de la gente de aquí en Nuevo León. Somos del estado más pujante, sí, no por los gobiernos, sino por la gente que hemos estado trabajando y hemos estado construyendo a esta sociedad desde hace mucho tiempo. Y creo que qué hacer para que la gente tome conciencia de esto. Por ejemplo, es un gran esfuerzo al que felicito a Centro Civitas, porque pues al final este tipo de ejercicios de una u otra manera van poco a poco permeando en la sociedad. Entonces, así como hace este evento Civitas junto con INEGI, pues así debería de estar las universidades, las otras organizaciones civiles, en fin, los partidos políticos, ¿por qué no? Al final es una responsabilidad compartida, el que la gente, si tarda mucho tiempo en el transporte público, si hay un problema de carencias económicas, si hay un problema de apatía, pues no esperemos que la gente por sí misma vaya y se interese a ver qué hizo INEGI, a ver qué hizo Centro Civitas, a ver qué hizo la universidad tal o cual. No, más bien las instituciones tenemos que ir a la gente. Entonces, esto creo que es un primer paso, o puede representar un primer paso para esto, y yo creo que el timing político es el mejor, porque este año inicia, insisto, el proceso electoral, y entonces, como dicen que en política no hay sorpresa, nada más sorprendidos, pues para que no nos agarren sorprendidos, pues hay que ir ganando terreno. Claro. A mí me parece que el dar a conocer una encuesta con los datos completos, te sean favorables en su totalidad o no, tendría que empezar por una cuestión de honestidad, ¿no? De decir, y sobre todo porque si no tienes la información completa, digo, hay que tomar en cuenta, y lo vemos mucho en ciencia política o en relaciones internacionales, los líderes toman decisiones con información que en ese momento a lo mejor es imposible que sepas todo lo que pasa con respecto a ese detalle, pero si además tú, por tu propia voluntad, decides ignorar los datos que no te convienen, no vas a tomar una buena decisión. Ese es uno de los puntos. La otra cuestión es que la desalineación del discurso de las autoridades con la experiencia de la gente termina creándote una brecha, ¿no? Porque digo, no me quiero ir con el tema de que si estamos gaslighting a la población, de que le estás diciendo que lo que está viviendo no es real, porque esa sería una distorsión muy grande, pero sí me parece que es un gran error distorsionar la realidad de lo que está viviendo la gente, ¿no? Porque te van a decir, oye, pues a mí nadie me va a contar. Yo conté cuánto tiempo me estuve esperando mi primer camión y esperé 45 minutos y encima me subí en una unidad que estaba toda en mal estado, me tocó ir de pie, luego me bajé, tomé mi segundo camión, tuve que esperar otros 45 minutos, el trayecto hasta mi casa ya fue de 1 hora y tal. O sea, tenemos que pensar que lo que vive la gente es una experiencia real, que estos datos terminan desacreditando, cuando tú no puedes desacreditar la experiencia de la gente. Sí, y eso, lo que me preocupa a mí es que te abra una grieta, una brecha entre la sociedad y el gobierno, y que eso termine por crear, pues más allá que de una desconfianza, pues el tema de un desapego mucho mayor que el que tenemos ahorita. No sé tú cómo lo veas. Sí, claro, ignorar estos datos es tener un pie en un gravísimo error que se suele cometer cuando ya es gobierno, que es en los malos diagnósticos. O sea, ignorar estos datos es básicamente decir que mi diagnóstico ya como gobierno va a estar mal. Entonces, el desempeño, por eso al principio hablaba del desempeño gubernamental. O sea, el desempeño gubernamental va a fallar debido a que tienen malos diagnósticos o no quieren reconocer verdaderamente los diagnósticos, o peor aún, lo saben, lo reconocen, pero no hacen nada. Entonces ahí es cuando ya se comienza a generar un grave problema de desempeño gubernamental. Por eso yo hacía la diferencia, Gaby, de una cosa son los tiempos electorales, las promesas de campaña, la democracia electoral, y otra cosa ya es el desempeño gubernamental, las políticas públicas, la capacidad estatal. Y creo que estos datos pues nos dicen a la ciudadanía, a ver, tenemos que prestar atención en la cosa profunda, en la cosa importante, porque pues para los políticos, desde mi punto de vista, no soy político, aquí habrá políticos y tendrán su opinión, pero creo que es más fácil hasta cierto punto ofrecer algo que no se pueda cumplir.
¿Por qué? Porque tú le puedes ofrecer a la gente mejores condiciones de vida, simplemente así, pero no le mencionas cómo vas a mejorar su vida. Le vas a decir que vas a mejorar el medio ambiente y la movilidad, pero no les dices realmente cómo lo vas a hacer, cuánto va a costar, quién va a estar involucrado. Entonces, en un primer momento, en un proceso electoral, en un tiempos electorales, claro que la gente lo va a creer, es completamente racional. Yo lo creería, yo lo creí, por ejemplo. Toda la gente lo puede creer. El problema es cuando ya se es gobierno. Ese es ahí el detalle. Y en las condiciones, que creo que también hay que señalarlas, todos aquí, para nadie es novedad, las condiciones políticas del Estado también tienen que ponerse en consideración para analizar estos problemas. Es decir, una falta de movilidad. A ver, somos municipios metropolitanos y no existe verdaderamente una coordinación metropolitana. Y aquí ya me lleva al escenario, al momento o al plano del Congreso. Es decir, los diputados, ¿qué es lo que están haciendo? Quizás a ellos no les toca resolver esto, por supuesto que no les toca. Pero ahorita, en estas condiciones políticas en las que estamos, lo que sí les toca es crear las condiciones políticas para la coordinación metropolitana. El esfuerzo, al menos lo que yo he visto, es que los alcaldes se han juntado. Entiendo que los alcaldes mandaron o hicieron una modificación junto con el Consejo de Nuevo León, junto con el TEC de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, hicieron una modificación a la Ley de Coordinación Metropolitana o a la iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana. ¿Qué es lo que han hecho los diputados? Tampoco no se ve claro qué es lo que están haciendo. Entonces creo que sí es una responsabilidad compartida de todos, porque estos problemas son metropolitanos y creo que si se sabe comunicar bien, creo que la gente lo va a entender y se va a dar cuenta que aunque el alcalde me prometa el sol, la luna y las estrellas, se necesita de que ese alcalde tenga buena coordinación con los demás alcaldes y con los demás municipios, y para que pueda existir esto se requiere de un piso, al menos jurídico. Aquí habrá abogados que también sabrán más que yo. Se requiere pues de un piso político, de plano jurídico, perdón. Sí, así es. El otro tema que es importante es el de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué análisis se puede obtener de confrontar los datos de esta encuesta en el tema de seguridad con los posicionamientos, entrecomillados, optimistas de ciertas autoridades? Bueno, pues el caso de seguridad, yo creo que ese es el gran tema a nivel nacional y en la relación México-Estados Unidos, en la cual tú eres experta, Gaby. Creo que la seguridad, si la coordinación metropolitana para resolver estos problemas, que son baches, que son alumbrado público, etcétera, que es movilidad, en el tema de coordinación, en el tema de seguridad se requiere de una coordinación mayor, no solamente por la cuestión de las autoridades locales y estatales, sino también por la coordinación con las fiscalías, la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Tampoco para nadie es novedad la coordinación con los agentes del CNI, por ejemplo. Si estamos hablando de que hay un grave problema de narcotráfico, por ejemplo, que puede estar siendo o puede ser el detonante de distintos problemas de seguridad a nivel local, tenemos que hablar de toda esta estrategia de seguridad que se está trazando a nivel federal y que hasta donde yo veo no queda muy clara cuál es verdaderamente la coordinación efectiva o qué tan eficiente es la coordinación que se está dando. Insisto, Secretaría de Seguridad Pública, fiscalías locales, Fiscalía General de la República, el CNI, que también, aunque es parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pues tiene un papel importantísimo en el tema del combate al crimen organizado, y las policías municipales y la Fuerza Civil. Entonces, yo sí prestaré atención a ver cuáles son o cómo se da esa coordinación, porque creo que ahí es donde está el problema, desde mi punto de vista. A pesar de que los problemas los sentimos a ras de suelo, muchos detonantes son la inseguridad en la que vivimos. Entonces, ¿cómo se está atendiendo el gran problema de narcotráfico, el gran problema del huachicol, el gran problema de factureros, todos estos problemas que luego van a ir detonando los pequeños problemas que uno está viviendo en la ciudad? Entonces yo sí prestaré atención a esa coordinación. Claro, eso es importante porque también los problemas que tú mencionas son problemas como de carácter nacional, ¿no? Y algunos tienen que resolverse de manera estatal o de manera local, porque finalmente la percepción que tengamos de inseguridad va a depender muchísimo de si te asaltaron, o a lo mejor no te asaltaron, pero te llamaron para extorsionarte,
o a lo mejor aquí no tienes ese problema de me tocó un tiroteo o lo que sea, que sería muy común en Culiacán, pero hay otra cosa que te hizo sentir esta vulnerabilidad, ¿no? Esta inseguridad. Y bueno, una de las cosas que me pareció muy relevante de los datos de la ENSU es que hay una proporción considerable de población que reporta incidencias como consumo de alcohol en la vía pública, robos, vandalismo, donde tenemos en muchos municipios que los indicadores son muy altos y son muy frecuentes, ¿no? Entonces, vemos que la percepción de la ciudadanía sigue marcada por estas experiencias negativas en su entorno inmediato. Y además de que consulten la ENSU, les recomiendo que vean el índice de paz México 2025. Nuevo León lleva por lo menos 2 años consecutivos en el 7º lugar del estado más violento. Digo, el estado más violento no es Nuevo León, pero estamos en el 7º lugar de los más violentos. ¿Perdona? Según los datos del índice de paz México 2025, que ellos toman datos de diversas fuentes, incluyendo la ENSU. Entonces, me parece que aquí es un punto donde, claro, como dices tú, hay gente que va muy protegida en su supercamioneta con sus guardaespaldas y hay gente que no, ¿no? A mí, por ejemplo, una sugerencia que me gustaría hacer para otros eventos de estos sería incluir el tema del género, porque la percepción de seguridad o de inseguridad que pueda tener un hombre es diametralmente distinta de la que tiene una mujer. Nosotros nos sentimos vulnerables en muchos más espacios que los hombres. Y ahí, para muchas, casi no hay diferencia entre lo privado y lo público, ¿no? Donde ocurren todos estos problemas. Y entonces, bueno, lo que estamos viendo, lo que mencionaba yo hace rato, de las incivilidades prevalentes, como el consumo de alcohol en la vía pública, robos, vandalismo, etcétera. ¿Tú cómo ves estos datos que nos menciona la ENSU de estas incivilidades? Porque bueno, ahí ya es, o sea, el que se está poniendo borracho es otro ciudadano, no es necesariamente una autoridad, ¿no? O sea, entre nosotros como ciudadanos, como residentes, o sea, también somos parte de un problema. Sí, bueno, es un tema claramente muy interesante lo que sucede con problemas entre vecinos, por ejemplo, con el ruido, la bebida, etcétera. Yo creo que es una cuestión, desde mi punto de vista, que implica que el tejido social se está resquebrajando, o sea, el tejido social en muchas zonas está roto. Ese por un lado. Y por otro lado, las condiciones en las que desgraciadamente se desarrollaron las colonias son condiciones que te invitan básicamente a tener problemas con los vecinos. El hacinamiento, la falta de acceso a agua potable, estos problemas que hay en colonias populares que en ese sentido que el tejido social y las condiciones en las que viven, que son paupérrimas en algunos lugares, está relacionado nuevamente con el gobierno municipal, en el sentido de que es el gobierno municipal el que decide los permisos de construcción, por ejemplo. O sea, ¿en qué cabeza cupo que en colonias de García, en colonias del Carmen, en colonias de Juárez, por decir algunos casos, hayan dado los permisos para la construcción de eso? ¿En qué cabeza cabe, por ejemplo, que Infonavit esté dando casas al por mayor cuando ni siquiera se da cuenta que muchas de esas casas están abandonadas y se crea un foco social importante? Yo creo que teniendo ese diagnóstico, creo que lo que sigue es la profesionalización de la administración pública municipal, que es algo que nadie habla. O sea, dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, la municipal es la menos profesionalizada. Entonces, claro, las propuestas para resolver esos problemas no es que no sean capaces, es que tampoco los administradores públicos a nivel municipal tienen las condiciones, no tienen incentivos para poder mejorar o proponer la solución de esos problemas. Entonces, yo le apostaría a la profesionalización de la administración pública a nivel municipal, y tampoco hay que descubrir el hilo negro aquí. Creo que hay una
corriente me parece importante, que la está utilizando San Pedro, que entiendo que la está utilizando, la va a empezar a utilizar Escobedo, que es la reconstrucción del tejido social. O sea, yo creo que es ahí donde poco a poco los municipios tienen que encontrar innovaciones democráticas o innovaciones administrativas en la función pública para resolver esos problemas, porque no le podemos echar la culpa nada más a la gente. O sea, la gente hace lo que hace porque las condiciones le permiten hacer eso. Entonces, esas condiciones tienen que tomar o prestar atención los municipios para cambiarlas. Y en la medida de que las cambien, pues yo creo que puede llegar a mejorar la situación de esas colonias. Muchas gracias, compañero. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Aquí Briseida nos va a ayudar con el micro. Les agradecemos que sean muy concretos. Ya sabemos que Diego de Montemayor fundó Monterrey, que vino Pancho Villa, todo eso ya es lo más concreto que se pueda. Muchas gracias a ambos, la disertación muy interesante. Yo les quiero hacer una pregunta muy puntual y específica y se empata un poquito con lo que decía hace un momento Juan Manuel. En la opinión de ustedes, de cualquiera de los dos o de los dos, ¿cuál es el impacto? Hay una cosa que me inquieta a mí mucho por sobre todos los problemas que tenemos en el país, que son las prácticas de corrupción y que de alguna manera salpican cualquiera de los indicadores que Javier nos compartió hoy. En el bacheo está el ganeo. A mí me ha tocado inclusive en San Pedro proponer unas opciones diferentes de asfalto con mayor duración y demás. Se han presentado y nunca se han hecho. Y me tocó a mí una vez, quién sabe en cuántos municipios más del país. Entonces, ¿cuál es el impacto de las prácticas de corrupción que tenemos en nuestro país en los indicadores que presentó ahorita Javier? Gracias. Gracias. Yo creo que el impacto negativo de la corrupción, además de los que ya sabemos, es cómo eso te lleva hacia la empatía de la gente, ¿no? De decir, bueno, ¿y para qué lo intento si como quiera, con que se den moches entre ellos o se repartan? Digo, porque finalmente lo que tú estás expresando es esa desazón, ese desencanto con los procesos, ¿no? Estamos hablando del municipio que sale aquí prácticamente con más verdes, y aún así, bueno, que también me permite decir que aunque seas el municipio que salga aquí mejor calificado, todavía tienes muchas cosas por hacer, ¿no? Pero a mí eso es lo que más me preocupa, que eso lleve a la apatía y al desencanto ciudadano. No sé si tú quieras añadir algo, José. Pues yo creo que el tema de la corrupción, pues ese es el gran tema para el caso mexicano. O sea, si existen esas malas prácticas dentro de los gobiernos, es porque pues al final hay un acuerdo entre el gobernante y ciertos intereses ajenos a la administración pública. Sin embargo, yo haría todavía un poquito más énfasis en la impunidad, porque corrupción hay en todos los países. El problema es que no tenemos en México. Entonces, y para la impunidad, para combatir la corrupción y no se dé impunidad, hay toda una serie de instituciones que se crearon en el país. Por ejemplo, el sistema anticorrupción. ¿Cómo es posible que son sistemas que no han funcionado? Las fiscalías se quedan todavía cortas para los delitos electorales, para los casos de corrupción. Entonces creo que aquí es donde tenemos que, al menos yo haría énfasis en la impunidad, y eso me lleva obligatoriamente a las instituciones de lo que la ciencia política ha llamado accountability horizontal, la rendición de cuentas horizontal, ver cuáles instituciones son las que verdaderamente pueden castigar la corrupción y señalarlas, exigirles para que vaya bajando los niveles de impunidad. Gracias. Buen día, licenciada Salomé Álvarez, para servirle. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que también Juan Manuel hizo una anotación al tema. En el artículo 115 de la Constitución vienen las obligaciones que tiene el municipio. En esas obligaciones siempre les digo a los alcaldes, en especial a los de Cadereyta, de allá soy, que no vienen fiestas patronales, no vienen aniversarios ejidales, no vienen desfiles navideños, ahora desfiles de
Halloween, de día de 2 de noviembre. ¿Cómo lograr que los legisladores desde la federación acoten ese despilfarro que hacen, campaña con dinero público, y se enfoquen en lo que verdaderamente mandata la Constitución, que es el artículo 115, les mandata a los alcaldes de los municipios, de todo México, no hay excepción, todos se hacen sus buenas campañas con dinero público. Por eso tenemos los baches, que eso sí lo mandata, buenas vialidades, lo mandata la Constitución, alumbrado público, panteones, mercados, muchas cosas que no atienden. ¿Tienen alguna idea de cómo solucionar esto? ¿Cómo acotar? Gracias. Pues honestamente, una propuesta para eso yo no tengo, ni una sola, porque como bien lo dices, en la Constitución dice que tenemos un montón de acceso a derechos, salud digna, educación de calidad, una vida digna, a un aire limpio ahora, pero el hecho de que esté en la Constitución, el hecho de que esté en la norma no supone que se cumpla. Yo creo que es una cuestión más bien política. Lamentablemente, usted caerá, pero recordará al alcalde Pachangas de China, por ejemplo. Entonces, claro que hay un gran problema en la forma en cómo se hace política y en consecuencia de cómo se gobierna. Entonces, yo creo que no es tanto una regulación en la Constitución. Yo creo más bien es una regulación en la forma de cómo se hacen campañas electorales, porque eso va a determinar la forma en que se hace gobierno. Entonces, si en campaña se la pasan haciendo rifas, pues es casi obvio que una vez siendo gobierno van a mejorar esas prácticas, porque eso le atrae gente, le atrae simpatizantes. Entonces, ¿y esto cómo regular? A pesar de que se puede regular, para eso está la ley electoral, esas prácticas, digamos, que son susceptibles al ánimo político de cada zona. Yo creo que aquí es donde entra la educación cívica, la educación política, de no dejarnos llevar por ese tipo de candidaturas, que insisto, la forma en cómo se hace una elección, cómo se lleva una campaña, yo creo que la evidencia nos está demostrando que así como son en campaña, quieren ser en gobierno, y ese es un gravísimo problema. Gracias. Bueno, la verdad es que después de esta brillante exposición de José, me queda muy poco que decir, sino que creo que tenemos como individuos replantearnos la relación con la autoridad, ¿no? Y entender que como individuos, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad que hemos dejado de lado. Me parece a mí que también en ese sentido tendríamos, porque sí, efectivamente, además el municipio, yo creo que de todos es el que tiene menos instrumentos, el que queda más desprotegido, el que también está pues en la cola del escalafón político, ¿no? Y entonces como que muchas veces tampoco el presidente o presidenta municipal tiene muchas cosas que hacer, pero me parece a mí que ahí habría que hacer como ciudadanos pues un mayor esfuerzo para eso de la accountability horizontal que mencionaba José hace rato, porque efectivamente, o sea, muchas de las cosas que están en nuestra Constitución pues están ahí, pero que se ejecuten como debe ser es otro boleto, y creo que nos corresponde a nosotros hacer que esa ejecución sea como manda la ley. No sé si tenemos... Adelante, Margarita. Gracias. Para cualquiera de los dos, ahorita que decías de qué podemos hacer, o sea, qué hacemos como ciudadanos de a pie. Existen las cámaras de restauranteros, la cámara de diseñadores gráficos, de no sé cuántas cámaras, y nosotros como que estuvamos en un estado de indefensión. ¿A qué recurrimos? Si a las juntas vecinales o juntas de mejoramiento, o a dónde podemos recurrir y que tuviéramos una respuesta favorable. Y la segunda cosa, los regidores, no se habla de los regidores, y creo que ahí hay también digamos, un espacio donde exigir y pedir, tan sencillo como los señalamientos de alto.
Los señalamientos de alto, nuevecitos, y a los 2 años o menos ya están en blanco, lo que debió haber sido rojo por un buen tiempo. Y la calidad del pavimento, sí, lo ponen, pero al rato es una lluvia y lo vuelve a estar el bache. Y puedo decir otros ejemplos, pero estas dos, ¿qué podemos hacer? ¿Reunirnos como qué? O en la forma individual. En forma individual no está funcionando el quejarnos y la parte de los regidores, por favor. Bueno, es una muy buena pregunta. Evidentemente, la respuesta es difícil porque, como bien hizo la comparación con las cámaras empresariales, la muestra fue cuando les quisieron aumentar el impuesto sobre la nómina, se organizaron y lo detuvieron. Claro, ahí demuestras que la organización sí tiene capacidad de detener una decisión política en el caso del presupuesto, por ejemplo, que les querían aumentar el impuesto sobre la nómina. El problema con la sociedad es que la capacidad de agencia es distinta. La sociedad es heterogénea. Los empresarios al final del día tienen mucha capacidad de agencia por 2 cosas, por el dinero y por el vínculo, la relación que tienen con el poder político. La gente es distinta, porque no todos tenemos, por ejemplo, ni dinero ni capacidad de relacionarte con los políticos. Entonces, el detalle va a ser cómo la gente se va a organizar. Centros Cívitas es un ejemplo. Hay organizaciones que lo pueden hacer. Y si me permiten, simplemente un señalamiento muy amable. No todas las personas pueden venir aquí un día entre semana a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a sentarse a cenar, a escucharnos a nosotros. No todas las personas lo pueden hacer y tenemos que ser conscientes de eso. Y menos pagar, por supuesto. Sí, eso es cierto. O sea, simplemente hago el comentario con todo respeto, evidentemente, para ver la heterogeneidad. Por eso es difícil, porque esa pregunta estoy seguro que se la tienen en todo el país. ¿Cómo mejorar las condiciones de vida de la gente y cómo mejorar estos gobiernos que dejan mucho de desear? Insisto, no tengo la respuesta, ¿verdad? Estos son esfuerzos importantes, pero aún faltan. Entonces, ahí es donde la gente tendríamos que cuestionarnos cómo hacerlo, qué mecanismos habilitar para esto. Y no nada más la sociedad civil, las universidades también. Las universidades son un centro donde van los hijos de toda la gente que está aquí con una mala percepción de los baches. Los estudiantes son los que se tardan 2 horas en llegar a la universidad. Bueno, las universidades, ¿qué están haciendo? Tampoco lo están haciendo, su compromiso social tampoco se ha reflejado en una organización. Entonces, todos tenemos cierta responsabilidad. Y sobre el caso de los regidores, pues claro, si estamos hablando del municipio, digamos que el poder en el municipio radica en el cabildo. Y ahí están los regidores, los síndicos, y están distintas fuerzas políticas. Entonces ahí también habrá que prestar atención a los regidores. ¿Traen agenda 100% del partido o traen agenda ciudadana? ¿Qué tipo de agenda tienen? Gracias. Buenos días. Mi pregunta va en el sentido de ¿dónde está la educación? ¿Dónde está la educación? Porque hace rato Juan Manuel mencionó que a 2 cuadras de donde está la oficina hay un basurero todas las semanas. Pero qué casualidad. ¿Qué creen que hay en esa cuadra? Una escuela, una secundaria, una preparatoria. Entonces, ¿qué educación le están dando si los mismos directores de las escuelas no permiten que los muchachos salgan a limpiar la calle? O sea, yo creo que ahí es donde está mucho del problema, en la educación. ¿Para qué nos hagamos locos? Ahí está. No educamos en la casa, menos en el barrio, menos con las pandillas. Y cuando llegan a algún puesto público, lo último que los entrenó fue la pandilla. ¿Por qué a la esquina de la universidad, preparatoria, secundaria, no recogen la basura? Una de las cosas de por qué se empezó lo de Cívitas con la Alameda fue precisamente eso.
Yo de niño jugaba en la Alameda, pero lo que es la Alameda ahora es un chiquero. No, sigue siendo. Todos los puesteros, nomás para que tengan ustedes una idea, todos los puesteros que están alrededor, ¿en dónde lleva la basura el cliente que les compra? ¿No tienen la Alameda? ¿Por qué? Pues porque no hay basureros. ¿Por qué? Pues porque le importa una reverenda que esté eso sucio, porque no lo usan. Pero lo peor que yo quiero decirle a ustedes, y se lo hemos dicho a las autoridades, es que esa es una contaminación de tifoidea que no tienen ustedes idea. Todos los días pasan por ahí 51 rutas de camiones urbanos. Más de 500,000 de gentes pasa por ahí. Y cada camión que pasa levanta un terregal. ¿Y dónde cae la tierra? En todos los taqueros que están ahí, en todos los que están vendiendo frituras y garnachas. Entonces no es posible. El problema está en la educación. ¿A dónde van a dar todos esos puesteros? A apoyar a políticos. Cada vez que hay elecciones, son carne de cañón. Les dicen, vete conmigo, yo te voy a dar un puesto en la Alameda, o en Juárez, o en San Nicolás. ¿En dónde no hay puesteros? Entonces, ese es parte del problema. Nosotros lo vemos muy por encima, pero es la educación, no estamos educando a la gente. ¿Y quiénes somos los responsables? Pues nosotros no les exigimos educación, les exigimos no bacheo. Pero el señor no va a estar educado para no bache. Gracias. Bueno, aquí promovemos el civismo, se nos acabó el tiempo, pueden acercarse, muchas gracias.